Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Legal Insight. Hoy vamos a conversar con Ángeles Escobar Huanca. Ángeles es abogada asociada a la firma Payet Reyes Caubi Pérez, firma líder en Perú, ranqueada por Legal 500 and Chambers and Partners como una de las firmas top y más influyentes del Perú. ¿Cómo andas, Ángeles? ¿Bien? Todo muy bien, Augusto. Gracias por la invitación. Bueno, hoy vamos a conversar con Ángeles sobre un tema muy interesante que es compliance, pero enfocados en compliance laboral. Entonces, digamos, la primera pregunta que tengo para hacerte es, Ángeles, ¿puedes hacernos un pantallazo, una pincelada de qué entendemos por compliance laboral? Claro, claro que sí. A ver, como punto de partida debemos señalar que la introducción del compliance en el ámbito peruano surge principalmente como una respuesta a las normas que regulan la responsabilidad legal de las personas jurídicas. Ujú. Todo ello con la finalidad de evitar que éstas incurran en responsabilidad legal a través de sus programas de cumplimiento, ¿no? En el ámbito laboral, el establecimiento de programas de compliance laboral no provienen de un mandato legal ni como respuesta a una causal de eximencia o atenuante de la responsabilidad. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el empleador peruano tiene múltiples normas laborales por cumplir. De hecho, no hay un código de trabajo en sí, por lo cual están, digamos, dispersas en el ordenamiento. Y estas constantemente vienen siendo modificadas y también reinterpretadas en cuanto a su contenido por las autoridades, ya sea judiciales o administrativas. Bien, Entonces, el compliance laboral prácticamente tiene la función, pues, de prevenir, detectar y gestionar los riesgos por los incumplimientos de estas normas, ¿no? ok. ¿Y qué diferencia hay entre compliance laboral, ¿no? Que es como cumplimiento de estándares o de buenas prácticas, ¿no? De derecho de trabajo, y llevar adelante una auditoría? ¿Cuál es la diferencia entre auditoría y compliance? Sí, una auditoría tiene como finalidad principal detectar incumplimientos meramente normativos, cuantificarlos, asignarles una probabilidad de ocurrencia en Ajá, un mediano o largo plazo y establecer medidas de corrección. ok, Entonces, el enfoque que tiene una auditoría es más que nada correctiva, ¿no? Busca detectar incumplimientos legales. ok. En cambio, el compliance laboral tiene un enfoque de prevención, ¿no? Identificas los riesgos y estableces protocolos, procedimientos, controles para poder gestionar dichos riesgos, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de este tema de los documentos que pueden formar parte de este programa son las políticas de conflicto de interés, ¿no? Que básicamente lo que busca la organización es garantizar la imparcialidad y la objetividad en la toma de decisiones empresariales e implementa estos documentos de gestión para su personal. Podríamos, a ver, supongamos que una empresa quiere llevar adelante una política de compliance o de buenas prácticas de derecho de trabajo. ¿La auditoría sería como el paso previo? Podría ser un paso de diagnóstico, podría ser, pero Ajá, también podría estar comprendido en las medidas de seguimiento, ¿no? ok, De hecho, un programa de compliance es un sistema dinámico que no solamente se acota en la parte de la prevención, sino que requiere estar siempre en constante seguimiento, verificación, para ver si lo que se está implementando está dando resultados, está dando frutos, ¿no? bien. Y en tu experiencia, ¿no? ¿Podrías indicarnos, en tu opinión, cuáles son aquellos puntos clave que deben tener en cuenta los empresarios o que debe comprender un compliance? Claro, son, digamos, varios puntos a tener en cuenta, pero voy a mencionar algunos importantes. El principal, el más básico, es que el empleador, por lo menos el empleador peruano, cuando tiene más de 100 trabajadores, tiene que implementar el reglamento interno de trabajo, ¿no? Este documento es importante porque permite establecer las obligaciones de los trabajadores y también las faltas que incurrirían en caso de no regirse por esas disposiciones, ¿no? El código de ética también es un elemento fundamental en este tipo de gestión.
Otro tema importante está relacionado con los temas de hostigamiento sexual. Es un tema muy importante últimamente en el Perú. Las denuncias van en aumento y los empleadores tienen que implementar los canales de denuncia, ya sean internos o externos, para poder recibir y activar los protocolos de atención, ¿no? Ok, También podríamos mencionar, por ejemplo, los protocolos de gestión de hostilidad, de denuncias de hostilidad o acoso laboral, que distinguen un poco referido a los casos de hostigamiento, ¿no? ok. A ver, pues profundicemos un poquito más esto de hostigamiento sexual o acoso laboral. ¿Cuáles son esas medidas preventivas que vos imaginas deben tener las empresas? Claro, la norma laboral establece la obligación del empleador de implementar el comité de intervención que se encarga de la investigación, de capacitar al personal de recursos humanos y asimismo a los que participan en la investigación y también de implementar los protocolos de investigación. En los temas de hostigamiento es importante tener en cuenta en el panorama de compliance que la falta de acción, es decir, la omisión de un jefe inmediato de recursos humanos, podría exponer a la empresa no solamente a las multas administrativas por cumplimientos formales, sino también a posibles demandas de daños y perjuicios, ¿no? Porque esa omisión en sede judicial está siendo considerada como parte de la conducta antijurídica, ¿no? Ok, bien. Y para terminar, Ángeles, con tu vasta experiencia en esto, ¿no? De implementar programas de compliance laboral, ¿qué recomendaciones nos dejarías para las empresas o para quienes nos escuchen? Claro, los programas de compliance deberían tener como mínimo, a ver, medidas de prevención, que es lo que hemos estado comentando, Ujú. las medidas de detección, que es básicamente se centraliza a través de los canales de denuncia internos y externos y con el conocimiento de los jefes mandos medios de poder saber identificar las faltas en el momento oportuno, con las medidas de reacción también cuando se tenga que llevar a cabo las investigaciones que son un gran insumo importante para las áreas legales y las áreas de recursos humanos. Y finalmente las medidas de seguimiento, que es lo que comentábamos, que vienen a calzar los informes de auditoría, ¿no? Es un gran aliado para identificar cómo va la organización, tanto para cumplimientos normativos como también eventualmente para las propias disposiciones, buenas prácticas empresariales. Y para cerrar esta charla, Ángeles, y las empresas que implementen programas de compliance laboral, ¿quedan como mejor paradas frente a un reclamo laboral en el sentido de que, bueno, tienen como más elementos de defensa? Sí, en efecto, para casos, por ejemplo, de seguridad y salud en el trabajo, si bien existe una tendencia de los jueces en considerar que todo accidente de trabajo es responsabilidad del empleador cuando ocurren en sus instalaciones, sí existen pronunciamientos a nivel administrativo judicial en los cuales toman en cuenta si el empleador adoptó o no las medidas de prevención, si implementó las medidas para evitar casos de accidentes. Con ello se puede romper el nexo causal entre el accidente y la conducta antijurídica que se suelen imputar, por ejemplo, los trabajadores en las demandas de daños, ¿no? Y también, para mencionar, creo que también es muy importante porque mejora la reputación, ¿no? Creo que a nivel de clima laboral, a nivel interno, ayuda bastante en su gestión. Ok, muy bien. Hemos conversado con Ángeles Escobar Huanca, abogada asociada de la firma Payet Reyes Caubi Pérez, firma líder en Perú. Ángeles, muchas gracias por tu tiempo, muy interesante el tema de programas de compliance laboral y como siempre las puertas abiertas para que nos volvamos a encontrar en un próximo Legal Insight. Muchas gracias, Augusto. Nos vemos pronto.